Hoy en Radio Resultados. El Senado da entrada a desaparecer poderes en Guerrero y Guanajuato. Cientos de ciudadanos protestan en Campeche, piden la renuncia de la gobernadora Laida Sansores. México hará todo lo posible por detener la ley SB4 de Texas, informa la canciller Alicia Bárcena. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Esta es la cita con la información en Radio Resultados de este 21 de marzo. Le damos la bienvenida Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en espera de una respuesta de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos para reunirse con ellos. Entonces, queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos. Si ellos dicen no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de derechos humanos, pues entonces también dialogamos. Pero quiero pedirles, a ver si, cuando menos en la primera reunión, lo hacemos como se los estoy proponiendo. Si no, lo consideran, de todas maneras los voy a recibir. El mandatario fue cuestionado sobre si se reunirá pronto con Ceci Flores, madre buscadora, luego de que ella ha estado durante 2 días afuera de Palacio Nacional en espera de ver al presidente. Con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. La canciller Alicia Bárcena fijó la postura de México ante la ley migratoria de Texas y dijo que el 3 de abril se tomará la decisión final en Estados Unidos. México está actuando con mucha firmeza por instrucciones del señor presidente. Primero, nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales. Segundo, hay mucha confusión porque esta ley no ha entrado aún en vigor, porque hay una discusión en la Corte de Apelaciones donde hay 3 jueces, uno a favor, otro en contra y una que no se ha pronunciado, y va a haber una audiencia el 3 de abril donde se va a tomar la decisión final. La canciller Alicia Bárcena anunció el programa Vuelve a la Patria para apoyar a migrantes y cuyo convenio comenzará con Venezuela. Es muy importante, acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país, porque realmente es muy importante, no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto que le estamos ya dando a los migrantes que regresan a Venezuela. Elecciones 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, a una diputación federal plurinominal. No obstante, ordenó su inmediata separación del cargo de gobernador de Morelos si quiere mantener la candidatura. Esto con el fin de evitar una ventaja indebida con relación al resto de candidaturas por los mismos distritos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial aprobó por unanimidad que el PAN pueda ir en coalición por Nuevo León en este proceso electoral, luego de que el pasado jueves la Sala Regional de esta entidad del Tribunal Electoral decidiera lo contrario. Este miércoles el Pleno de la Sala Superior aprobó por unanimidad revocar dicha resolución y con ello permitirle a Acción Nacional que vaya en coalición con el PRD y el PRI en sus candidaturas locales. Ante esto, el Instituto Electoral Estatal deberá otorgar 5 días a la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León para que presente las solicitudes de registro de sus candidaturas. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, acudió este miércoles al foro Mujeres Transformando México que organizó la Canacar, Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en la Ciudad de México. Ahí propuso al sector que las Fuerzas Armadas deben estar enfocadas a la seguridad nacional. Definitivamente necesitamos a las Fuerzas Armadas enfocadas a la seguridad nacional. Necesitamos que toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedique a perseguir a los delincuentes, a esos
a esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y las carreteras en nuestro país. Mi gobierno va a ser un gobierno tecnológico, un gobierno donde se use la inteligencia artificial, donde se use la Big Data. Al acudir al foro de candidatos de la Universidad La Salle, Jorge Álvarez Maínez, aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, a pregunta de un estudiante se refirió al tema migratorio, señaló que México no puede plantear una cosa en la frontera norte y hacer lo contrario en la frontera sur. ¿Cuál es el problema de la posición de México en el tema migratorio? Que no tiene credibilidad, que no tiene autoridad moral. Porque hoy se está discutiendo en los Estados Unidos la ley SB4 de Texas. Es una ley que criminaliza a las personas migrantes y que le da licencia a los oficiales tejanos a tener ejercicios de máxima violencia, a hacer detenciones arbitrarias contra personas migrantes de origen latinoamericano, mexicano. Y si ustedes ven las redes sociales de los políticos mexicanos están en contra. Pero díganme cómo tratamos a los migrantes hondureños, a los migrantes salvadoreños, a los haitianos, a los guatemaltecos. ¿Cómo vamos a plantear una cosa en la frontera norte y hacer lo contrario en la frontera sur? México necesita tener una posición congruente en el sistema multilateral, en las Naciones Unidas, en todos los organismos que regulan este tipo de temas y tener el apoyo de este tipo de países en su relación con los Estados Unidos. La candidata a la presidencia de la República por Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Nuevo Laredo, Tamaulipas, afirmó que debe haber una relación de respeto, pero de iguales y sin sumisión entre México y Estados Unidos. Pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos. Y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera, siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros y que es mejor la cooperación para el desarrollo, que es la manera de seguir trabajando y en todo caso de disminuir la migración. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México avaló 2.329 registros de candidaturas que competirán por 286 cargos en este proceso electoral, incluidos la jefatura de gobierno, 16 alcaldías, así como diputaciones, concejalías, entre otros. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral suspendió a 83 personas que se desempeñaban como capacitadores o supervisores electorales, pues se comprobó su militancia partidista, impedimento legal para desempeñar la tarea de la búsqueda de los funcionarios de casilla. Nacional. La mesa directiva del Senado de la República turnó este miércoles a la Comisión de Gobernación 2 solicitudes para que la Cámara Alta ejerza su facultad constitucional en materia de desaparición de poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. La primera petición corrió a cargo del grupo parlamentario del PAN por la omisión de las autoridades guerrerenses frente al crimen organizado, y en respuesta la bancada de Morena propuso la desaparición de poderes en Guanajuato. El senador morenista de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, amenazó con que Morena puede aprobar la desaparición de poderes de todos los estados gobernados por la oposición porque tiene los votos para lograrlo. Por su parte, la senadora panista Alejandra Reynoso aseguró que si bien en Guanajuato hay inseguridad, todos los problemas son derivados de la inacción federal, porque dijo, la incidencia delictiva tiene que ver con delitos del fuero federal. El Senado de la República aprobó un acuerdo de la mesa directiva mediante el cual acepta la recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual busca que el Congreso de la Unión legisle en materia de derechos a la población trans. Ciudad de México. En un operativo conjunto, autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México lograron la captura de Juan N., acusado de haber asesinado a la activista trans Samantha Gómez, instantes después de que ella saliera del reclusorio sur, a donde acudió a visitar a su pareja sentimental. Información de los estados.
Cientos de campechanos participaron este jueves en la marcha ciudadana de solidaridad con el movimiento de los policías que desde el pasado sábado tomaron las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en protesta por malos tratos y falta de garantías laborales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y para pedir la destitución de Marcela Muñoz Martínez, titular de la dependencia, así como de la gobernadora Laida Sansores, que se negó a recibir a los policías y para colmo les dijo que vaya a verlo su mamá. Al menos 10 cuerpos calcinados fueron hallados en un camino de terracería que corre a un costado de la carretera a la comunidad Ojo de Agua en el municipio de Pesquería, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento obligó a movilizar al lugar alrededor de las 19:30 de este miércoles a elementos de la policía municipal que confirmaron la presencia de una decena de cadáveres totalmente carbonizados. Fuentes no oficiales sostuvieron que al llegar al paraje, uniformados encontraron cuando menos 3 cuerpos en el interior de una camioneta calcinada, mientras que otros 7 yacían en las inmediaciones del automotor. Es falsa e infundada la acusación de que el gobierno del estado de Guanajuato pague la campaña #narcopresidente contra el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, afirmó la Coordinación de Comunicación Social de la administración que encabeza el gobernador Diego Singüe Rodríguez Vallejo. Esto luego de que en la conferencia mañanera Elizabeth García Vilchis de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Señalara que una página que difunde contenido contra el presidente es financiada por un proveedor del gobierno de Guanajuato. Economía. La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, mantuvo sin cambios el nivel de la tasa de interés en un rango de entre 5.25 y 5.5% en su reunión de este 20 de marzo, al igual que en la reunión del mes de enero, tal como lo esperaba el mercado. La tasa de referencia se ha encontrado en ese nivel desde la decisión de julio de 2023, siendo la más elevada de los últimos 22 años. Clima. El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial informó este miércoles 20 de marzo que retiró a Otis y Dora de la lista rotativa de nombres de ciclones tropicales que se utilizan en la cuenca del Pacífico Norte Oriental debido a su gravedad, tanto por el número de víctimas que causó el primero en Acapulco, Guerrero, como por el impacto indirecto del segundo en los devastadores incendios de Hawái, Estados Unidos. Radio Resultados Internacional. Estados Unidos presentó por primera vez un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, dijo el secretario de Estado Antony Blinken al noticiario Al-Hadad durante una visita a Arabia Saudita. Blinken este jueves tratará de impulsar desde Egipto una tregua entre Israel y Hamás. Esta resolución enviaría una señal fuerte, consideró el jefe de la diplomacia estadounidense, que hasta ahora había vetado las otras iniciativas presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU para una tregua en la Franja de Gaza, pero este miércoles cambió de posición. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en modo pánico a medida que se acerca el plazo para asegurar una fianza de casi $500 millones para apelar su caso de fraude civil en Nueva York. Fuentes cercanas al posible candidato presidencial del Partido Republicano dieron a conocer que Trump está cada vez más preocupado por la imagen que podría presentar el plazo del 25 de marzo, especialmente la perspectiva de que alguien cuya identidad ha estado vinculada durante mucho tiempo a su riqueza esté pasando por una crisis financiera, se enfrente a una crisis financiera. El exfutbolista brasileño Dani Alves saldrá de prisión y quedará en libertad provisional tras pagar una fianza de €1 millón. El exjugador del Barcelona, PSG y Juventus, que fue sentenciado por el Tribunal de la Audiencia de Barcelona a 4 años y 6 meses de cárcel por agresión sexual el pasado 22 de febrero, dejará el reclusorio de Brians 2 si abona una fianza de €1 millón. Se dio a conocer que el padre del también futbolista Neymar será quien pagará la fianza de Dani Alves. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, nombró este jueves al líder de la coalición de centroderecha Alianza Democrática, Luis Montenegro, como primer ministro del país. En un comunicado en la página web de la presidencia, Rebelo de Sousa indicó que tras el triunfo de AD en las elecciones legislativas del 10 de marzo, ha decidido nombrar como jefe del gobierno a Luis Montenegro. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Gracias por acompañarnos. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Radio Resultados.